Me han preguntado, ¿cuál es el día de reposo según la Biblia? Una señora me escribe esta semana y dice, yo quiero que usted me explique cuál es el día de reposo, pero con la Biblia en la mano. Sobre este tema hay mucha discrepancia. Algunos guardan el domingo, otros guardan el sábado, los musulmanes guardan el viernes, algunos no guardan ningún día. Y hay quienes dicen que todos los días son malos. La pregunta es, ¿será esto importante? ¿La iglesia del Señor deberá guardar el día de reposo? Vamos a mirar con la palabra de Dios en la mano la pura verdad acerca del día de reposo. Y quiero invitarles a que me acompañen. Vamos a hacer un recorrido por la palabra de Dios, que sea solamente la Escritura la que nos aclare este tema tan importante. Hoy mucha gente dice, yo creo que no es importante, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de este tema. Y quiero que abramos la palabra de Dios ahí en el inicio, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, que nos cuenta la primera historia de cómo fue creada la humanidad, cómo fue creado la tierra, todo lo que en la tierra hay, pero también nos muestra la historia del día de reposo. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, así quedaron pues acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho en la creación. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios hizo dos cosas con este día. Lo bendijo y santificó el séptimo día. La Biblia dice, lo declaró santo. Pero cuando hablamos de este tema, muchos dicen, bueno, ¿y cuál es el séptimo día? Porque la gran mayoría de personas creen que el séptimo día es el domingo. Pero vamos a mirar que la Biblia sea la que nos hable y nos muestre cuál es el séptimo día. Les invito a que miremos en el libro de San Mateo capítulo 28, versículo 1. San Mateo capítulo 28, versículo 1, dice la palabra del Señor, pasado el día de sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y María y la otra María a ver el sepulcro. Aquí está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, según este pasaje dice, es pasado el día de sábado al amanecer el primer día de la semana. O sea que sería el día domingo. El domingo es el primer día de la semana. Si el domingo es el primer día de la semana, pues es fácil identificar cuál es el séptimo. Porque el primer día de la semana es el domingo, ¿cierto? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el séptimo día sería el sábado. El sábado es el séptimo día. El sábado es el día que Dios declaró santo, que Dios bendijo y santificó desde la creación. Pero vamos a también a mirar, como estamos hablando esta serie, los secretos del catolicismo, vamos a analizar qué dice la Iglesia Católica también de este día. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el primer día de la semana? Porque la Biblia nos enseña claramente, pero también vamos a mirar qué dice la iglesia acerca de esto. Dice, Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana. Estamos leyendo el Catecismo Católico, la página 716. Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana. Y cita Mateo 28, 1, Marcos 16, 2, Lucas 24, 1 y Juan 20, versículo 1. En cuanto es el primer día de la semana, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. Entonces, ahí encontramos, la Biblia dice que el primer día de la semana es el domingo, y también la Iglesia Católica dice que el primer día de la semana es el domingo. Pero ahí tenemos un problema serio, porque la Biblia dice que el día de reposo no es el primer día de la semana. La Biblia dice que el día de reposo es el séptimo día. Entonces yo les invito a que vamos a mirar en la Biblia cuándo el día de reposo
dejó de guardarse? ¿O hasta cuándo va a estar? ¿O cuándo dejó de ser santo? Porque miramos en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, donde la Biblia dice que Dios bendijo el día de sábado, el séptimo día, y lo santificó. Y ya miramos que el séptimo día es el día sábado. Eso fue allí en la creación. Muchos hoy dicen que el sábado fue dado para los judíos, pero miramos en Génesis que solamente estaban dos personas cuando Dios santificó el sábado. Estaba Adán y Eva. Ninguno de ellos eran judíos. Los judíos vinieron 2500 años después. Entonces no podemos decir que el sábado es el sábado judío. Es el sábado de la Biblia, y vamos a mirar en la historia cuándo se dejó de guardar o cómo presenta Dios la palabra de Dios, que el sábado sigue siendo santo, que sigue siendo un día consagrado a Dios. Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 23, dice, esto fue exactamente 45 días antes de llegar al monte de Sinaí, porque el sábado lo seguían guardando todas las personas que eran conocedoras de la ley de Dios, seguían guardando el sábado. Por ejemplo, el libro de Génesis capítulo 26, versículo 5 dice que Abraham guardó los mandamientos, o sea que los mandamientos existían aún antes del Sinaí. Y aquí nos muestra también en el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 23, dice, Moisés respondió, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el santo sábado consagrado al Eterno tu Dios. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y hervir lo que tengas que hervir y guardarlo para mañana. Mire que aquí todavía la Biblia está diciendo que el sábado es un día santo. Moisés le dijo al pueblo, mañana es el santo sábado. Pregunto, ¿cuándo lo santificó? ¿O quién le dijo a Moisés que el sábado era santo si ni siquiera habían llegado todavía al monte de Sinaí? Si ustedes leen este libro de Éxodo capítulo 16, versículo 1, dice que llegaron al desierto de Sin a los 45 días después que salieron de Egipto. Pero cuando van a Éxodo capítulo 19, cuando llegaron al Sinaí, llevaban exactamente 3 meses, 90 días. O sea que esto fue 45 días antes de llegar al monte de Sinaí, y Moisés ya sabía que el sábado era un día santo. Hasta allí miramos que el sábado seguía siendo santo, porque Dios lo santificó. ¿Desde cuándo lo santificó? Desde la creación. Vamos a seguir mirando cronológicamente en la Biblia la historia del día de reposo. Y vamos a mirar, y les invito a que ustedes busquen un solo versículo en la Biblia, donde la Biblia diga que Dios dejó o quitó la santificación del sábado y se lo colocó a cualquier otro día. Les invito para que lo hagan, pero de antemano les aseguro que no van a encontrar ese versículo porque no existe en toda la Biblia. Vamos a mirar cómo Dios preserva lo que Él dice, y mucho menos Él va a cambiar la ley que un día estableció. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Esto ustedes lo pueden buscar en cualquier Biblia, si es en la Biblia católica, si es en la Biblia cristiana o Reina Valera. Hay algunas Biblias que dice día de reposo, pero donde dice día de reposo tiene un asterisco encimita y abajo dice aquí equivale a sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es sábado. Mire que aquí también nos aclara que el séptimo día es el sábado. Reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día sábado. Por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Mire que aquí vuelve y nos dice en el mandamiento que Dios bendijo al sábado y lo santificó. Pregunto, ¿cuándo Dios bendijo al sábado y lo santificó? Solamente allá en la creación, cuando Dios creó el sábado, cuando Dios organizó el día de reposo. Y dicho este de paso, no lo hizo por nosotros, no lo hizo por Él, perdón, lo hizo por nosotros, porque la Biblia dice en Isaías 40, versículo 28, dice que Jehová no se fatiga con cansancio. El ser humano, nosotros somos los que necesitamos ese descanso, y por algo Dios lo hizo, para que fuese un día
especial para Él. Y también para nosotros, ¿por qué? Porque es el día que podemos descansar de todas las labores físicas. Hay mucha gente que dice, yo consagro a Dios todos los días. Suena bonito, hermanos, pero es mentira, porque el ser humano no puede consagrar en cuerpo y alma algo que está dividido. La Biblia dice, nadie puede servir a dos señores. Usted está trabajando, usted no está guardando un día de reposo. Esté haciendo lo que esté haciendo, pero hay un día que Dios dedicó exclusivo para la adoración a Él. Y por eso vamos a seguir mirando en la Biblia cómo dice Dios del día de reposo. Miramos aquí que dice que Dios bendijo al día sábado y lo santificó. Llevamos esto en los mandamientos, ¿sabe cuándo se dieron, hermanos? Los mandamientos se dieron 2500 años después de la creación. Y todavía Dios dice que el sábado es un día santo. Pero vamos a mirar otro escrito que fue escrito por el profeta Isaías aproximadamente unos 700 años de Cristo, 700 años antes de Cristo, y también nos dice que el sábado es un día santo. Los invito a que miremos el libro de Isaías, el capítulo 58, versículo 13. Vean lo que dice la palabra del Señor. Si retrajeres del día de sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Mire que aquí la palabra de Dios vuelve y dice que el sábado es un día santo. Y al sábado lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y hay una promesa hermosa para todo aquel que retira el pie de pisotear el sábado del Señor. ¿Cuál es la promesa? Es curioso, pero yo he escuchado muchas predicaciones porque me gusta asistir a otras iglesias también cuando me invitan. Y he mirado esta promesa, la he escuchado en personas que la aplican, pero sin la condición. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí presenta la palabra de Dios una promesa hermosa. Dice, si ustedes guardan el sábado, si ustedes retiran su pie de pisotear el sábado, si al sábado lo llaman delicia santa, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces yo te llevaré a las alturas del cielo. Está asegurando la salvación para todo aquel que guarde el día de reposo. Mire que ahí vamos acercándonos cada vez más al tiempo de Cristo, 700 años. Pero vamos a leer un pasaje 410 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Está escrito en el libro de Nehemías, el capítulo 9, versículo 14. Voy a ser textual en el pasaje para no dedicarle tanto tiempo a otros pasajes que no tienen que ver con lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios, Nehemías 9, 14. Les di a conocer tu santo sábado. Mire lo que está diciendo aquí. 410 años, todavía el sábado lo sigue llamando santo. Les di a conocer tu santo sábado, les ordenaste por medio de tu siervo Moisés mandamientos, normas y la ley. La mayoría de gente dice que, bueno, sí está bien, aceptan que el sábado fue en el Antiguo Testamento. Dicen, bueno, sí, eso está bien, está en el Antiguo Testamento, y hay muchos más textos, hermanos. La Biblia está llena de pasajes donde la Biblia nos enseña de cómo se debe guardar el día sábado en cantidad. Por toda la Biblia está de Génesis a Apocalipsis. Hoy les voy a presentar la Biblia de Génesis y Apocalipsis, cuál es el día de reposo según la Biblia. La mayoría de gente dice, bueno, sí está bien, eso es verdad, pero en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, yo quiero mostrarles el santo sábado no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. La mayoría de gente dice, sí, eso está bien. Cuando Cristo vino y cambió su ley. Y ya el sábado se quedó atrás y hoy se guarda el domingo. Eso dice la Iglesia Católica. Y déjeme decirle, querido amigo, que si tú estás guardando, si tú eres un evangélico y estás guardando el domingo,
tú eres un católico romano. Es un seguidor de la Iglesia Católica. Y yo no estoy hablando mal de la Iglesia Católica, estoy diciendo que la Iglesia Católica fue la que cambió el sábado por el domingo. Más adelantico voy a grabar un tema exclusivo de cómo fue ese cambio. Hubo una falsificación en la ley de Dios y hoy mucha gente lo está creyendo, lo está obedeciendo y aún lo están predicando como si fuera una verdad de la palabra de Dios. Jesús no vino a cambiar la ley. Vamos a leerlo en el libro de San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Fueron las palabras directas del Señor Jesucristo. No he venido para invalidar, sino para cumplir. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Jesús está diciendo claramente que Él no vino a cambiar la ley, que mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley se va a cambiar. La jota era la letrica más chiquitita del alfabeto hebreo. Y la tilde muchas veces nos la comemos y leemos la palabra como si fuera una palabra normal. Pero queridos amigos, Jesús no vino a cambiar la ley. Jesús vino a cumplirla. Y Jesús cumplió la ley dándonos ejemplo para que, así como Él hizo, nosotros también lo hagamos. Por eso, el libro de San Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe hacer lo que Él hizo. Vamos a mirar el ejemplo del Señor Jesucristo. Porque hoy muchos nos llamamos cristianos, pero no guardamos el día que Dios guardó. Yo le decía en cierta oportunidad a un hermano, pastor evangélico también, y él decía, yo guardo el domingo. Yo le decía, ¿y qué día guardó el Señor Jesucristo? Dice, Jesús como era judío, Él guardaba el sábado. Yo le dije, yo prefiero guardar el sábado porque tengo un ejemplo del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 13, versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho vosotros, también hagáis. Así es que vamos a mirar el ejemplo del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4, versículo 16 dice, y vino Jesús a Nazaret donde se había criado, y el día de sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús tenía una costumbre. La costumbre era congregarse todos los sábados en la sinagoga. Todos los sábados Él se congregaba. Tenía una costumbre. ¿Por qué? Porque Él fue criado con las enseñanzas judías. Pero esas enseñanzas no se cambiaron. Jesús en su palabra expresa claramente que Él no vino a cambiar la ley. Y vamos a mirar ejemplos en el Nuevo Testamento donde nos muestra claramente que el sábado nunca fue cambiado, que el sábado sigue vigente, que el sábado está allí para que nosotros lo guardemos. Y Dios está esperando la obediencia, porque hoy mucha gente está obedeciendo, pero no a los mandamientos de Dios, sino a la tradición. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículos 6 en adelante, o 7 al 9, dice, vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hoy la gran mayoría de gente ha cambiado el mandamiento de Dios y ha colocado la tradición. Yo les invito a que busquen en la Biblia en dónde está el día de reposo en la Biblia. Ustedes no lo van a encontrar en la Biblia, sino que lo van a encontrar en la tradición. ¿La tradición de quién? La tradición de la iglesia madre, la iglesia popular, que fue la que cambió el sábado por el domingo. Vamos a mirar, les invito, amigo católico que me está mirando, si tú eres amante de María, como yo lo soy también, porque yo respeto a María, la Biblia dice que María, más adelantico voy a acabar un tema exclusivo de quién es María según la Biblia. La Biblia dice que María es una mujer santa, que por todas las generaciones la llamarían bienaventurada, pero ella también nos dejó un ejemplo, y ese ejemplo es que ella era obediente a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a mirar que los cristianos, los seguidores de Jesús, guardaron el sábado aún después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Miremos el libro de San Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Aquí habla de cuando el Señor Jesucristo fue muerto y fue sepultado.
Jesús es sepultado, tiene el título en el versículo 50, pero vamos a leer del 54 al 56. Era día de preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Aquí la Biblia expresa de que las mujeres que seguían al Señor Jesucristo, dice que fueron, miraron cómo fue puesto el cuerpo en el sepulcro de Jesús, se fueron para la casa, prepararon ungüentos, pero descansaron el sábado conforme al mandamiento. Si usted lee en el versículo 1 del capítulo 24, dice que el primer día de la semana vinieron, tempranito vinieron a ver, a ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando vinieron a ungirlo se dieron cuenta que Jesús ya había resucitado. Pero hay algo especial aquí en el versículo 24, versículo 56, Lucas capítulo 23, versículo 56, dice: reposaron el sábado conforme al mandamiento. Eso nos indica que hasta la muerte del Señor Jesucristo, el sábado seguía ¿cómo? Seguía vigente, conforme al mandamiento. Eran mujeres que seguían al Señor Jesucristo. Queridos amigos, yo me he puesto a analizar diciendo, bueno, si Jesús iba a cambiar el sábado por el domingo, como la gran mayoría de gente dice hoy, ¿por qué no les dijo nada a esas mujeres que andaban con él? Les hubiera dicho 8 días antes, bueno, hoy es el último sábado que vamos a guardar, porque ya entre 8 días yo muero. Jesús ya le había anunciado cuándo iba a morir, entonces ya no van a guardar más el sábado. O sea que perdieron ellas guardando ese sábado. No, Jesús nunca les habló ni una rayita, ni una línea de que el sábado iba a ser cambiado, porque él mismo dijo, yo no vine a cambiar la ley, yo vine a obedecerla. Y aquí habla de unas mujeres. Yo les voy a mostrar, amigos católicos, que entre esas mujeres estaba la Virgen María. Mire lo que dice el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Dice, las mujeres que habían venido con él, las que estaban cerca de la cruz, fueron las que guardaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Y quiénes estaban allí? Mire el versículo 25, San Juan 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. ¿Quién es la madre de Jesús? María, ¿cierto? La hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Esas eran las 4 mujeres que estaban allí al pie del Señor Jesucristo y que guardaron el sábado conforme al mandamiento. Todo lo que Jesús iba a hacer, él lo anunció. Jesús dijo que lo iban a entregar, anunció también que Pedro le iba a negar, anunció su muerte, anunció su resurrección, anunció que iba a mandar el Espíritu Santo. También dice que él les puso una cita antes de morir a los discípulos en Galilea, 40 días antes de suceder. Pero yo pregunto, ¿por qué no anunció que iba a cambiar el sábado? ¿Será que se le ha olvidado? Hermanos, queridos amigos, a Jesús no se le olvidó. Simplemente que él nunca pensó en cambiar el sábado. Por eso sus discípulos siguieron guardándolo. Y vamos a mirar un pasaje que es bien interesante en Hechos de los Apóstoles. Hoy todas las iglesias decimos ser la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo lo demuestra? Dice, es que nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Y yo pregunto, ¿y qué pasó con el sábado si los apóstoles guardaron el sábado? ¿Y qué pasó con el sábado si Jesús guardaba el sábado? ¿Dónde está la enseñanza apostólica? Vamos a leer un pasaje, está en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, versículo 42. Hechos capítulo 13, versículo 42. Esto fue en el año 45 después, o sea, de nuestra era. Es decir, Jesús ya había muerto aproximadamente unos 14, 15 años. Pero la iglesia del Señor seguía guardando el sábado. Hechos 13, 42 dice, cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Despedida la congregación, muchos judíos y prosélitos piadosos que habían venido siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les
hablaron y persuadieron de permanecer en la gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente sábado se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Miren lo que está diciendo. Estaban reunidos un sábado y los gentiles le dijeron a los apóstoles, a Pablo y a Bernabé, que estaban allí en ese momento, le dijeron, el siguiente sábado explíquenos también a nosotros de estas cosas. Si Jesús hubiera cambiado el sábado, pues, y como mucha gente o como la Iglesia Católica dice que el domingo era el día de reposo, después del Pentecostés en adelante se comenzó a guardar el día de reposo, el domingo. Entonces Pablo, ¿por qué no les dijo, pues para qué se van a esperar el próximo sábado? Mañana vengan, que mañana ustedes se congregan, yo hoy les predico. Pero ustedes no van a encontrar en la Biblia una parte donde Dios muestre que Él ha cambiado el sábado por el domingo. Sí van a encontrar algunos versículos donde dice que los discípulos están reunidos un domingo, pero no van a encontrar que estaban guardando el día de reposo, mientras que yo les estoy mostrando pasajes claros donde la Biblia dice, el siguiente día de reposo. Y yo les invito, hermano católico, ¿qué dice allí? Dice sábado. Les invito, hermano evangélico, ¿qué dice allí? Dice, aquí equivale a sábado. Si Jesús hubiera cambiado el sábado por el domingo, no diría sábado, sino que diría, aquí equivale a domingo. Pero no lo dice. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nunca cambió el día de reposo. Vamos a mirar un pasaje más. Hechos capítulo 17, versículo 2. Dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Aquí nos muestra también una reunión también en sábado. ¿Quién estaba haciendo? Lo estaba haciendo el apóstol Pablo. Algunos dicen, no, es que Pablo, pues él se iba a predicar allá porque como Pablo no trabajaba, entonces él aprovechaba cuando los judíos estaban reunidos para ir a predicarles. Pero hay algo interesante y es que la Biblia dice que el apóstol Pablo trabajaba. Y aunque él trabajaba, él sacaba un día para descansarlo y la Biblia lo expresa que era el sábado. Vamos a leerlo ahí en el libro de Hechos capítulo 18. Del 1 al 4 nos presenta una historia de cuando el apóstol Pablo llega a Corinto y allá en Corinto se encuentra con 2 misioneros más, Aquila y Priscila, y trabajaban juntos. La Biblia dice que ellos hacían tiendas de campaña. Pero mire lo que dice el versículo 4. Discutía en la sinagoga todos los días de sábado y persuadía a judíos y a griegos. Mire que el sábado están reunidos ¿quiénes? Los judíos y los gentiles. Y dice que Pablo persuadía a judíos y a griegos. ¿De qué los persuadía? Los persuadía de que Cristo, el Señor Jesús, era el Mesías, era el enviado de Dios y que por medio de él era que había salvación. Me gusta el versículo 11 que dice que Pablo se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y 6 meses, pero el versículo 4 dice, todos los sábados iba a la sinagoga. Y es un ejemplo para nosotros los cristianos. 1 año y 6 meses, hay 77 semanas. Y en esas 77 semanas, todos los sábados, dice la Biblia, que iba a la sinagoga. Él no iba, hermanos, no iba solamente porque encontrarlos allí, él iba porque era el día de reposo, porque él era un judío, él era un guardador de la ley de Dios, era un hombre estricto en todas las cosas de Dios y seguía guardando el sábado porque él entendió que el sábado no había sido eliminado de la ley de Dios. Jesús no lo cambió, los apóstoles tampoco lo cambiaron y nosotros miremos en la Biblia que no hay un solo pasaje donde muestre que Dios haya cambiado el sábado por el domingo, ni que lo hubiera abolido, como muchos dicen que hoy dejó cualquier día o que todos los días son santos. No hay un versículo en la Biblia que tampoco lo diga. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 22, versículo 3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en esta ciudad de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí dice que era instruido en la ley y era celoso en la ley de nuestros padres. ¿Cuál es la ley de nuestros padres? Los padres de él, la ley de los 10 mandamientos. Y él seguía guardando el sábado.
Hoy mucha gente dice, no, Pablo no guardaba ningún día. La Biblia dice que Pablo era creyente de la ley y de los profetas. Ahí el Antico, en el libro de Hechos capítulo 24, versículo 14, dice, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas en la ley y en los profetas. Son textos categóricos donde nos muestra que el apóstol Pablo era obediente a la ley de Dios. Y hay un escrito, el último escrito se cree del apóstol Pablo, a la carta a los hebreos, y él nos manda a que descansemos el día de reposo. Yo les invito, si alguno de ustedes, hermano católico o hermano evangélico, tiene en la Biblia, en su casa, la Biblia católica, léala, que esa Biblia está más clara que cualquier otra. Si tienen la Biblia grande de estudio, esta Biblia, busquen este pasaje que les voy a leer ahorita. El libro de Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11. Ahí nos muestra claramente que la iglesia del Señor guarda el sábado. Lo leo textualmente de la palabra del Señor. Dice, luego resta todavía un solemne descanso o sábado para el verdadero pueblo de Dios. Así lo dice la iglesia, así lo dice en la Biblia católica, la grande, la de estudio. Léanlo. Luego resta un solemne descanso o sábado para el verdadero pueblo de Dios. ¿Tú quieres ser del pueblo verdadero de Dios? Pues debes guardar el sábado. Porque dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su descanso también descansa de sus obras como Dios de las suyas. Esforcémonos pues a entrar en aquel descanso para que ninguno imite el semejante ejemplo de desobediencia o el ejemplo de incredulidad. Entonces, ahí nos invita a que podamos nosotros esforzarnos para obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer la santa ley de Dios, y la santa ley de Dios dice que hay un día que es de guarda y es el santo sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Yo quiero concluir leyendo esto. ¿Será que en el cielo también se va a guardar un día de reposo? ¿Será que en la tierra nueva habrá también un día especial para guardar? Vamos a leerlo ahí en la palabra de Dios. El libro de Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 dice, así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice el Eterno, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Queridos amigos, aún en la tierra nueva se va a guardar el sábado. Podemos mostrar el sábado desde la creación hasta la eternidad. Dios nunca cambió el sábado. El sábado sigue vigente. Y si tú quieres ir al reino de los cielos, allá vas a guardar el sábado. Pero para guardarlo allá tendrás que guardarlo también aquí. Por eso yo le invito a que usted escudriñe la palabra del Señor. A que pregunte a su pastor, pregunte al sacerdote, muéstrame con la Biblia cuál es el día de reposo hoy para guardar. Porque si no, está enseñando solamente 9 mandamientos. La mayoría de gente enseña los 10 mandamientos y predican en los 10 mandamientos. Ahora le invito a que les muestren cuáles son los 10 mandamientos. Les van a mostrar solamente 9. Porque no existe el mandamiento del sábado en la iglesia católica, ni casi en las otras iglesias tampoco lo acostumbran a enseñar. El sábado es santo desde la creación hasta la eternidad.